Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días. Quiero agradecer profundamente a nuestro señor vicegobernador por la presentación que ha hecho, por el recibimiento en esta querida provincia de San Juan, y quiero expresarle a todas las señoras y señores presentes, legisladores, representantes del pueblo de San Juan, el profundo satisfacción que siento por encontrarme con ustedes y por este convenio que realizado con la universidad. Traigo el saludo de nuestra rectora, la compañera Ana Jaramillo, de nuestro decano, Francisco Pestana, y de todos los integrantes del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Para nosotros es insisto, una gran satisfacción podernos encontrar con todos ustedes. Como soldado que soy también, San Juan es para la causa de la liberación americana un hito fundamental. Y fue este pueblo, el que nutrió al ideal sanmartiniano de las condiciones materiales y humanas necesarias para llevar adelante la gesta sanmartiniana que dio libertad a medio continente, a media Sudamérica. Entonces, estamos acá en un espacio, ¿no? Pues vamos a hablar mucho del espacio hoy, fundacional de un ciclo histórico que está abierto, que es el de la América independiente, que busca esa realización inconclusa que tenemos todavía por desarrollar en la libertad libertad y felicidad de nuestros pueblos. Don Arturo Jauretche, que ya lo han nombrado por acá, decía que el pensamiento nacional tiene tres grandes factores, ¿no? La historia, el pueblo y el espacio. Vamos, y como decía nuestro vicegobernador acá, es un pensamiento situado espacialmente, y nosotros vamos a hablar fundamentalmente del espacio, de los problemas territoriales, ¿no? En grande, en principio, de nuestra América, y fundamentalmente de los que tenemos en la Argentina. Y esto, bueno, esto es el tratamiento de la charla, por eso una primera placa que muestra en realidad esta exposición empieza con un español en el medio de América, ¿no? Que puede ser un portugués también, pero queriendo evocar el periodo de la dominación europea por parte de españoles y portugueses. Y una primera reflexión fundamental es que cuando los europeos se encontraron con América buscando reconstruir el nexo con Asia, que habían perdido por la invasión de los turcos que dominaron todo el Mediterráneo, cambia la historia. Cambia la historia porque esta historia que conocemos nosotros, historia antigua, medieval y moderna, en realidad el medioevo solamente se dio en Europa. Sin embargo, está presentado como una etapa universal de la historia. Y modernidad, llamamos historia moderna un periodo de hegemonía europeo que tiene 400, 500 años, y en la historia de la humanidad 400, 500 años, la verdad, es un soplo. Entonces, para que nos ubiquemos en cómo estos procesos vinculados a la geografía, estos procesos históricos que nos parecen determinantes, en realidad son procesos que van reformulándose permanentemente. Y estos 400 años de historia de dominación europea, que lo tenemos internalizado como la historia del mundo, y no, es un soplo en la historia de la humanidad, y mucho más en el soplo de una relación, y ahora vamos a ver por qué, entre Asia y el resto de América. Y tenemos esta presencia, ¿no? Que vamos a estudiarla, a tratar de verla en detalle, la presencia británica en América del Sur, particularmente en el Atlántico Sur, y si yo viviera en el Caribe o en el norte
de Sudamérica, tendríamos una presencia dominante de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Para un americano, para un latinoamericano de México a Venezuela, el imperialismo esencialmente es el norteamericano. Nosotros, como en el sur de América, tenemos que decir, sí, está el imperialismo norteamericano, pero ojo que nosotros tenemos acá lo que nos llevan la merluza, lo que nos llevan el calamar, lo que nos tienen ocupados son también los ingleses, que han formado una parte fundamental en la historia de nuestra dependencia. Y un poco cerrando la idea esta del descubrimiento, se inició un ciclo histórico en donde América fue un lugar que abasteció de recursos humanos y materiales a Europa, esta Europa que hace en la base del capitalismo la acumulación originaria, la hace con recursos americanos. El hambre europea terminó el día que llegaron los alimentos de América, y la génesis del capitalismo está en la monetización de Europa, que viene de las minas del Potosí y que viene de las minas de México. Entonces, esta inserción de una periferia respecto a países centrales y un subsidio de recursos permanentes a la prosperidad de otros pueblos condicionó la historia, nuestra historia. Cambiaron las formas, pasamos de dominaciones formales a informales, y ahora estamos en complicados contextos financieros e informáticos que nos dominan, pero no cambió el ciclo histórico. Nosotros seguimos luchando por terminar con una dependencia estructural que ha caracterizado. ¿Y qué es esto? El fundamento del pensamiento nacional: buscar el espacio propio de nuestra identidad para nuestra liberación. En definitiva, esa es la lucha que, como bien nos decía Marcelo, estamos como evocando a varios pensadores de ayer y de hoy del pensamiento nacional. Nos encontramos en esto. Quisiera mostrarles un mapa. Fíjense, este mapa es el flujo del tráfico de mercancías en la actualidad. Vemos en este mapa cómo este gran flujo que va del mar de la China a Europa, pasando por el Caribe, ¿no?, genera espacios estratégicos que vamos a ir viendo. Y en estos espacios estratégicos que vemos acá está la masa de los conflictos globales que vemos hoy. O sea, si queremos entender la situación que está pasando hoy Nicaragua y la de Venezuela, tenemos que entender la competencia que viene cada vez mayor entre China y Estados Unidos. En definitiva, las inversiones chinas en Nicaragua y en Venezuela son el eje del conflicto que estamos viviendo. Y el mar Caribe es un área de disputa fundamental, como lo es el mar de la China, como lo es en la actualidad el mar de la China. Fíjense ustedes los flujos que tiene Sudamérica respecto al norte, para entender bien el proceso que vivimos nosotros de subproducción. O sea, a nosotros nos acorralan para que no produzcamos. O sea, nos tienen como un área de reserva, pero estamos fuera de los sistemas, de los circuitos y de los flujos de gran producción del mundo. Y esta es parte del problema que vivimos. Y en estos problemas quisiera, en principio, para mencionar, vamos a ver en profundidad los nuestros, pero sin mencionarle los grandes problemas que Latinoamérica tiene desde el punto de vista geopolítico. Uno, como lo decía, es el Caribe. El Caribe hoy es el gran pasaje bioceánico, no es el canal de Panamá. Es todo América Central y México, ¿no?, el gran pasaje bioceánico. Entender la situación de desarticulación estatal que vive México es esto.
México no es capaz de regular este flujo. Porque, ojo, el crimen organizado no va en una avioneta, eso es mentira. Va en el contenedor común, en el barco común, en el avión común y en los medios de transporte comunes. Eso es lo que, en este flujo, es lo que no puede manejar el Estado mexicano y produce un creciente proceso de desarticulación política del espacio mexicano, que tiene los mejores puertos desarrollados y vía de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. El segundo gran espacio de conflicto y de amenaza a la integridad sudamericana es el Amazonas. La mayor biodiversidad del mundo, una de las mayores reservas de aguas potables del planeta, en donde que comparten 7 países sudamericanos, este espacio amazónico, y de repente escuchan que Angela Merkel dice tenemos que cuidar el Amazonas, aparece Obama diciendo hay que cuidar el Amazonas, aparecen las Naciones Unidas, como si no perteneciera el Amazonas a la soberanía de países concretos. Hablan como una zona del mundo donde no pertenece, que pertenece a la humanidad y que tienen que no lo voy a hablar porque si no se va a hacer muy largo, pero hay un muy interesante reportaje a Chico Huarque, que era el ministro de Educación de Lula, que dice, le preguntan en Estados Unidos sobre la internacionalización del Amazonas. Dice, mire, yo como intelectual estoy de acuerdo, hay que preservar la humanidad. De la misma manera, entonces preservemos, dice, los centros petroleros de todo el mundo, internacionalicemos los centros petroleros del mundo, internacionalicemos los museos, internacionalicemos, le dice todo lo que hay que internacionalizar porque está en peligro la humanidad si la tienen aparte las armas nucleares, internacionales. Muy interesante la respuesta de Chico Huarque. Pero tenemos, en Brasil particularmente, ha intentado generar una defensa y protección de esto en coalición permanente con los intereses empresariales que buscan avanzar en deforestación, emprendimientos que todos conocemos. Pero, insisto, a nivel global hay determinados espacios globales que hablan del Amazonas como algo de la humanidad que no pertenece a países determinados. Y el tercer gran espacio geopolítico en disputa y crecientemente amenazado es el Atlántico Sur. Vamos entonces a tratar de ver cómo es el problema del Atlántico Sur en profundidad para que internalizar este problema. Cuando digo internalizar el problema, la mayor disputa global planteada en el planeta es la de Argentina con Gran Bretaña por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. No se estudia en ninguna universidad nacional de la carrera de Relaciones Internacionales este conflicto. No lo conocemos, está tapado. Y vamos a ver que este conflicto no es un conflicto ya de soberanía abstracta por las Islas Malvinas. Es mucho más complejo. Estamos discutiendo el Calamariles, estamos discutiendo la merluza negra, estamos discutiendo el petróleo, estamos discutiendo recurso por recurso hoy, porque ha comenzado una explotación intensiva de los recursos naturales del Atlántico Sur. Y quiero hacer la paradoja, o lo vamos a hacer un poquito más adelante, esa plata potosina que generó la monetización europea. Bueno, hoy nuestros recursos se siguen yendo de la misma manera que se fue esa plata a subsidiar la felicidad de otros pueblos o el bienestar de otros pueblos. Bueno, esto es lo que le decía del Caribe, ¿no? El Amazonas un poquito más ampliado, ¿no? En todo lo que significa. Hay etnias que aparecen todos los días y dialectos nuevos que van siendo encontrados permanentemente, o sea, en el Amazonas, ¿no? Yo decía de los proyectos, fíjense la red de agua dulce que significa esto, ¿no? Junto al acuífero Guaraní, la segunda gran reserva de agua
de América del Sur. Bueno, este es en grande los problemas planteados en América del Sur. Vamos a adentrarnos en el Atlántico Sur con la presencia desde principios del siglo XIX de los británicos. En la relación con los británicos, hacia 1800 se pueden rastrear en el gabinete inglés 18 proyectos o planes de injerencia en el Río de la Plata desde 1700 en adelante. Algunos fueron más concretos, cerca de 1760 tomaron Colonia del Sacramento los ingleses, ¿no? Y después uno conocido que es el Plan Maitland, que en realidad es el plan que lleva adelante las invasiones inglesas. Hasta 1806-7 Inglaterra buscó una ocupación formal de las colonias del Río de la Plata. Básicamente, vamos a ver por qué. Pero después de las invasiones inglesas se dio cuenta que esto no iba a andar. Que había generado, vamos a analizar las invasiones bien qué significaron. Pero encararon otra etapa que es una etapa de mediación. La etapa de mediación en la guerra es nada francés, no declaren la independencia, mantengan esto, por un lado alentaba la independencia pero no tanto, una etapa de intermediación con las potencias europeas porque el conflicto napoleónico era lo que dominaba el escenario europeo. Y a partir de 1820, con anclaje fundamental en el Tratado de Comercio, Amistad y de 1825, vamos a tener una etapa de injerencia colonial, ¿no? Vamos a tener, junto con otras potencias europeas, tenemos a Francia, también intentando establecer colonias, esa competencia colonialista que caracterizó la primera mitad del siglo XIX, y a partir de 1880 otra forma de dominación, ¿no? A partir de la revolución de los transportes, del capital financiero, vamos a tener lo que se llamó Lenin, plasmó en esto la etapa imperialista del capitalismo, ¿no? Bueno, acá se da, que eso es lo que denuncia Calabrini Ortiz, básicamente cuando hace su estudio de cómo funcionaba el imperialismo británico en el Río de la Plata, en su famoso libro de los ferrocarriles, ¿no? Bueno, esto se construye en esta etapa imperialista. ¿Cuál es la diferencia básica entre la etapa colonialista? En la etapa colonialista buscamos puertos para vender manufacturas. En la etapa imperialista, el imperialismo penetra profundamente en los territorios a través de los ferrocarriles y genera la dominación desde la profundidad del territorio a través de las tarifas, los fletes y los distintos medios de transporte. Después de las guerras mundiales, Inglaterra pierde esta capacidad y vamos a analizar la etapa que se abrió a partir de ese momento y nuestra relación con Gran Bretaña. Bueno, les hablaba de las guerras napoleónicas. En octubre de 1805 suceden dos hechos. Los ingleses derrotan a la escuadra francesa y española en la batalla de Trafalgar. Y al mismo tiempo, casi un mes después, Napoleón en Innsbruck va a derrotar a todas las fuerzas de oposición en el continente europeo. Y queda planteada esta situación. Inglaterra domina los mares, Francia domina el continente. Esto provoca a Inglaterra un problema porque pierde el principal mercado, que es Europa, para sus manufacturas. Entonces sale a adueñarse de
lo que tiene servido. ¿Qué tiene servido? Inglaterra, el Atlántico. No hay nada que le impida colocar ceramos del Atlántico, ceramos absolutos de los mares de la navegación atlántica. Los cretenses llamaban esto talasocracia, ¿no? El dominio total del mar. Y en enero de 1806 toman el Cabo de Buena Esperanza. Fíjense ustedes cómo ese Cabo de Buena Esperanza es una línea recta al río de la Plata. Y ahí planifican una operación militar que es la mayor proyección de fuerzas que hicieron los británicos en su historia hasta ese momento, incluida la guerra de la emancipación americana. Una flota de más de 100 navíos, 12.000 efectivos, tenían tantos generales y almirantes que tuvieron que traer un teniente general primo del rey a hacerse cargo de esto. Y el plan era tomar el Río de la Plata y tomar Chile. Cuando lo vamos a ver ahora, la primera, ¿qué sabían del Río de la Plata ellos? Bueno, tenían dos fuentes. Sus espías y los comerciantes. Y en esta fuente decían, no, acá la relación con España es mala, el tema de los cargos, de los europeos españoles, todos los condicionamientos que se fueron cerrando y los Borbones, hay patrimonio. Así que con pocos efectivos lo van a recibir como libertadores y no va a haber problema. Y mandan desde el Cabo de Buena Esperanza una flota, ¿no?, con 1.500 efectivos. Paso que repito antes, esa flota con 1.500 efectivos, en realidad el problema fue que el virrey que teníamos acá era inimputable, digamos, por darle... ¿Qué evaluó el virrey? Que la plaza importante a defender era Montevideo, mandó las tropas a Montevideo y se quedó con el tesoro de él en Buenos Aires. ¿Qué dijeron los ingleses? Show me the money. Fueron a buscar la plata y se mandaron a Buenos Aires, no había nada en Buenos Aires para pagar a los 1.500 ingleses. Ahora, esta situación generó algo que un sol, como diría Marcelo, una volcada. La invasión generó una reacción popular. Se entró a mover por primera vez el sustrato de la patria. Y se entró a mover de manera que dio vida a un ciclo histórico nuevo en el Río de la Plata. Para tener una idea, 500 lanzas se presentaron al Cabildo de Luján para pelear contra el inglés. Se formaron batallones de negros, puntanos, a pelear contra el inglés. Había algo que dijo, esto es un nosotros frente al otro. Por primera vez se hubo una conciencia de un nosotros en donde Mariano Moreno, haciendo una referencia a lo que sintió viendo desfilar a los ingleses por lo que era la Plaza Mayor, dice, mi patria invadida. Empezaban a hablar de mi patria, empezaban a hablarse de términos nuevos, distintos. El asunto es que pasa lo que pasa. El gobernador de Montevideo, Ruiz Huidobro, dijo, bueno, sí, hay que hacer algo para recuperar la capital, pero y no voy a ir yo si voy, tengo todo para perder. ¿Quién está acá? Bueno, había un tipo grande, un francés, Liniers, que no había jurado, que se había ido a Montevideo. Mandémoslo a Liniers, si le va mal, no pasa nada, y si le va bien. Y va con menos de cerca de 1.000 efectivos. Cruzan por Colonia y esa fuerza que va a Tigre, esa fuerza que va de Tigre hacia Chacarita,
se va nutriendo de gente que acompaña la fuerza, de gente que va nutriendo esto, chicos, llegan a Chacarita, ya, y la toma, la reconquista de Buenos Aires es una portada. Y acá los sanjuaninos van a tener una parte de esta historia que les va a tocar a ustedes, que es que cuando se produce esta derrota de los ingleses, Liniers, que era buscaba encontrarse como un hidalgo, le acepta la rendición y le dicen que bueno, que vuelvan a lo bajo. Viene el cabildo de Buenos Aires y dice, no, ¿qué va? No, nada. Esto no vuelve a ningún lado. La flota está ahí, estos tipos presos. Pero eso sí, los deportan al interior y muchos cayeron acá. Buenaventura Luna era descendiente de uno de estos oficiales ingleses que cayeron acá. Y ahí se va a empezar otra historia. Una historia que el Cabildo de Buenos Aires, en el derecho español, no existía todavía el concepto de pueblo moderno, que es una abstracción de la nación. Los pueblos eran la ciudad de Cabildo. Entonces el Cabildo de Buenos Aires decide formar un ejército con la ciudad para prevenir la invasión que sabían estaba la flota de enfrente, la flota seguía ahí en el río. Y decide nombrar un comandante, Liniers, y decide que el virrey no vuelve. Y acá empieza un flujo desde todo el virreinato hacia Buenos Aires para defender la ciudad de la invasión. Allí viene Güemes, allí viene Artigas, allí viene Bustos de Córdoba, y viene de todo el virreinato. Se forma más ahí. Es mucho más que la defensa de Buenos Aires. Mucho más que eso. Hay tropas de Paraguay, hay tropas de todos lados. Es algo mucho más que la defensa de Buenos Aires. Ahí estuvo todo el virreinato. Y estuvieron el bautismo de fuego de lo que van a ser los principales líderes de lo que va a ser la gesta de la emancipación. Entonces, como les decía, la convocatoria que hace Liniers a formar ese ejército para defender la ciudad, los patricios, ¿quiénes son los patricios? Los nacidos en Buenos Aires. ¿Quiénes son los arribeños? Los de la provincia de arriba. O sea, se va formando un ejército que dice la proclama de Liniers, cada regimiento elegirá sus jefes. Saavedra, que era un comerciante que estaba ahí, era el referente de un grupo social armado ahora en Buenos Aires, y cada jefe de regimiento fue ese. O sea, eran líderes sociales, no se equivoquen. Esas milicias se formó un ejército de 8.000 hombres sobre una población de 40.000. Prácticamente cada varón adulto estuvo incorporado en esa milicia. Y ahí se van a formar regimientos de americanos y regimientos de España, de europeos. Llegan los refuerzos ingleses, que ya no van a Chile, sino tienen que recuperar Buenos Aires, porque tienen 1.500 presos acá. Y traen, como les decía, a John Wycliffe, el primo del rey, a cargo de él. Y Wycliffe van a tomar esta vez, dice, esta vez no nos sabe. Luego vamos a tomar toda la banda oriental, toman Maldonado, toman Montevideo, toman Colonia. Cuando toman Montevideo, Wycliffe dice concretamente: vengo a cumplir las órdenes de mi majestad el rey, a hacerme cargo de toda la América Meridional. Pierden Montevideo, que
virrey había ido a tratar de que no tomen Montevideo, pierden, directamente no, este muchacho dice, una anécdota del virrey Bereford, cuando el virrey huye con el tesoro, lo alcanza Bereford, y dice, bueno, pensé en meterlo preso, pero después de ver cómo organizó la defensa, pensé que era mejor dejarlo. Entonces el cabildo agarra, lo embarca y lo presta para España. Este es el informe de Whitelock a Londres, ¿no? Cada dueño de casa con sus miembros defendía su moral y cada una de estas era una fortaleza. Claro, los ingleses salieron a pelear como habían peleado. Yo les había comentado que las tropas regulares habían ido a Montevideo. Cuando van a pelear a Montevideo, las tropas regulares salieron a pelear a la bayoneta. Los ingleses hicieron una carnicería. Los vecinos acá, que bayoneta, nada. Desde arriba de la azotea tiraban y se iban, tiraban y se iban. En medio día de lucha, los ingleses habían perdido el 40% de sus efectivos. Y ahí es donde Whitelock capitula y deja todo. Y ahí va a decir en otra carta, dice, señores, nunca vamos a dominar esto, no nos quieren. No nos quieren. Pero de las guerras napoleónicas, esto ya Inglaterra queda con esta estructura sobre la Atlántica. Ya dominaba la isla de Santa Elena, donde lo lleva preso a Napoleón, y para evitar alguna sorpresa toma Asunción y toma Tristán da Cunha. Ya vemos cómo, o sea, lo que quiero decir y ir mostrando es cómo Inglaterra va construyendo en los siglos una política hacia el Atlántico Sur. En los siglos. Vamos a hablar un poquito de nosotros para saber cómo vamos a ir enfrentando este problema inglés. Este es el virreinato, el modelo español tenía en Potosí el núcleo de la economía de la región, Cuyo abastecía de ganado, de vino a Potosí, era el gran motor, la locomotora de la economía. El litoral abastecía de hierba, Tucumán de carretas, era el gran eje de la economía, y una economía interior. Era una economía que miraba hacia adentro, no que miraba hacia afuera. Si bien la plata se iba, pero la economía que movilizaba el consumo estaba dentro. Y la plata esa no competía con los telares, no competía con las artesanías, no competía con todo el espacio. Un espacio que en realidad era esto, las 13 provincias de independencia. Este era el espacio. El límite, la frontera sur era el Salado, ¿no? Río Cuarto, San Rafael, y el litoral del Paraná por el otro lado. En esto tenemos referentes ineludibles, ¿no?, de nuestra historia, en cómo se va a percibir lo que la guerra de la independencia trae, que es un cambio de modelo económico y una profunda transformación social que nos lleva a discutir un modelo de organización. Y en este modelo de organización, bueno, tenemos a Manuel Belgrano, que era el funcionario español que trató de hacer todo para que España haga algo acá. No había forma de que a los españoles le avalaran ningún... Llegó a la conclusión que la revolución era el único camino para la felicidad de los pueblos. O sea, Artigas es el primero en entender la idiosincrasia republicana y federal del paisano, o sea, de esa cultura gaucha que va desde algún lugar de Brasil, Uruguay, el Río de la Plata, y llega hasta un lugar de Bolivia. Y que en realidad, si bien el puerto deforma todo,
lo que plasma la Constitución es el ideal artiguista. Martín Güemes nos muestra cómo la guerra de nuestra independencia, una guerra de los pueblos. Lo mismo que ya Clausewitz miraba viendo las guerras napoleónicas, sucedió acá. Fueron pueblos en armas los que lucharon. Y el pueblo sanjuanino, un pueblo en armas, que con San Martín, que fue el que pudo tener la visión estratégica de cómo llevar adelante la parte técnica profesional para ganar la guerra, dio los recursos humanos y materiales nuevamente para esta campaña decisiva, mientras Güemes parte de una misma estrategia. Cuando San Martín gana Chacabuco en el 17, se produce la batalla del Valle del Lerma, en donde Güemes detiene la invasión desde la Serra. San Martín le escribe a Güemes: esta batalla es tan importante como la de Chacabuco para la independencia americana. Y ambos, San Martín y Artigas, los dos van a decir la independencia de España y de toda otra potencia extranjera. Y va a estar ratificado en los congresos y en toda la correspondencia de Güemes. Entonces, tenemos un país que viene de una concepción borbónica, altamente centralizada. El reinato borbónico era de estructura netamente unitaria en su concepción. Este modelo político centralista, ¿no?, va a estar en lo que subyace, lo que va a ser el partido unitario. Que en realidad el partido unitario son los que buscaron, listo, sacamos al virrey, lo ponemos nosotros y esto sigue más o menos así. Y a esto se le va a unir otro problema. Inglaterra, o sea, el problema y la tragedia de nuestra organización política es que el centralismo político coincide con el puerto. Entonces, este problema del puerto va a generar que al centralismo se le unió el libre cambio económico. Y el libre cambio económico va a cambiar esa estructura de país, de artesanía, de telares, que vivía de un consumo interno en las manufacturas que arrasaron. El modelo autonomista va a estar en la génesis del modelo federal. Uno va a tener su paradigma en Rivadavia y el otro, si se quiere, en Artigas como expresión de los pueblos libres. Pero estos dos modelos de país fueron confrontando, y esta historia nuestra es muy dinámica. Muy dinámica. El problema es que los federales ganaron la lucha por la federalización de Buenos Aires, pero el puerto terminó absorbiendo y llevando esto para otro lado. Y estos son los desmembramientos territoriales que fuimos sufriendo a lo largo de la organización nacional y la independencia, ¿no? Perdemos Uruguay en la guerra con el Brasil, el Paraguay, y en 1825 Simón Bolívar llega a Bolivia, Sucre toma Bolivia y manda al río, a Buenos Aires, y dice: bueno, acá están las provincias del Alto Perú que pertenecen a la Confederación. Y Bernardino Rivadavia, el presidente, contesta: no las tenemos. Y que hagan su. Y en 1833 tenemos otro cercenamiento territorial con la toma de las Malvinas por parte de los ingleses. Esto es un poco el mapa de la Confederación Argentina y el espacio argentino entre 1820 y 1800 y Pavón, digamos, en la batalla de Pavón. Bueno,
Que la patria era republicana se ganó en la batalla de Cepeda de 1820. Nunca más se discutió la monarquía de la Constitución de 1819, tema saldado, nadie más habló de monarquía constitucional ni nada por el estilo en el Río de la Plata. Y a partir de 1831 nadie habló en serio de unitarismo, ya no un tema cancelado. Por eso la Constitución habla de los pactos preexistentes, ¿no? En realidad la discusión de Rosas y Urquiza era cuándo, no era qué, era cuándo. Se va a iniciar con Rosas una etapa, ¿no?, de cada provincia delega muy poco en un gobierno central, cada provincia tiene su ejército. Y tenemos una economía que tiene una inserción concreta en el mercado europeo. Si vendemos charque o vamos a empezar a vender algunas cosas hacia las plantaciones, pero no hay una economía mundial que nos atraiga a algo. En este periodo se va a dar lo que llamamos el periodo rosista, acá acompañado con Nazario Benavides de San Juan, en donde hay una irrupción de la potencia colonialista, como decíamos, de la etapa colonialista, por meterse en distintos lados. Se van a meter en México, van a intentar meterse allá. Y tenemos el bloqueo anglo-francés del año 38 al 40, donde los franceses hacen una exigencia, era importante la exigencia, pero la Argentina le exige, firmemos un tratado. Franceses, como dicen en la cancha, vos persistís, un poco la contestación que dio. Vos me cumplís esto y después vemos qué hacemos. Y Rosa dijo, no, sin tratado no hay nada. Lo bloqueo, lo bloqueo, y la verdad que a los sectores populares el bloqueo, al contrario, lo oficial. Y bueno, finalmente hay que ir al tratado Macuarana, que hay un reconocimiento internacional a la existencia de la Confederación Argentina. Y después, en obligado, la guerra del Paraná obliga a Inglaterra y a Francia también al reconocimiento. Entonces, esta lucha de la independencia que nosotros habíamos librado, recién la tenemos en acto cuando hay una obligación, hay una necesidad por parte de la potencia europea de reconocer lo que existimos como tal. Y esto es, si se quiere, es el gran legado del periodo de la Confederación. Fíjense ustedes, respecto a obligado, ¿no?, lo que va a decir años más tarde uno de los oficiales, ¿no?, el coronel Rodríguez, que era el jefe de patricios en la época de Rosas, que peleó en la batalla, más de 600 muertos en obligado. Cómo reconocen el valor y el coraje con que se peleó por nuestra tierra. Y les digo, si uno ve muchos reconocimientos de oficiales ingleses a nuestros veteranos en Malvinas, van a ver que es el mismo espíritu de reconocer al que luchó por lo suyo en el siglo pasado y en este. Bueno, como les decía, 1833 hacen su aparición los ingleses en el Atlántico Sur. Antes, en 1776, ya había una administración en las islas, que va a tener continuidad hasta el 73, hasta el 33. O sea, cuando los ingleses van, había una continuidad de administración de más de 50 años, como también en Carmen de Patagones, los dos puntos estratégicos que en el virreinato estaban mirando hacia el Atlántico Sur. Esto cambia en 1833 y tenemos la ocupación inglesa. Y los chilenos van a fundar, se lo llamó Fuerte Bulnes, en
principio, en el estrecho, una ciudad, una localidad, de donde va a ir el banco inglés a radicarse. Entonces tenemos ingleses en Puerto Bulnes y tenemos ingleses controlando el estrecho. Recuerden que no existía Panamá, que no existía, era el pasaje bioceánico y era un lugar estratégico de control. Hoy Punta Arenas. Recién en 1878 es la primera localidad que se funda en Puerto Santa Cruz dependiendo del gobierno nacional. 1878. Más de 50 años donde la única interacción que hubo fue británica en la zona. Tanto en Tierra del Fuego, esto va a influir particularmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Después nace el Río Gallegos, se va en Bahía Blanca a fundar el Puerto Belgrano, que es un puerto de aguas profundas, ya mirando al Atlántico. Entonces, acá empieza a verse un desarrollo del Estado argentino que va a empezar a chocar con los ingleses. Entonces, acá hay un problema de intereses, concreto que está en la raíz del problema. Los intereses del Estado, de la nación argentina, chocan con los intereses británicos. No solo por el problema de la ocupación de la isla, sino que estos intereses van a ser económicos, estos intereses van a ser espaciales, estos intereses van a ser integrales en la región. En 1905 los ingleses van a declarar, ahora lo vamos a ver mejor, el sector antártico que ellos reclaman. Y ahora, más tarde van a reclamar Georgias y Sandwich. Estas son las islas, ¿no? Y acá quiero que fíjense esto. En el año 1904 Argentina le compra a escoceses una estación meteorológica en las Orcadas. ¿Esto qué significa? Las Orcadas están debajo del casquete antártico, tenemos ocupación y presencia en la Antártida desde 1904. Y relacionen esto con el dato que les decía de los ingleses. 1905-1908 forman y declaran el sector antártico inglés. Nosotros compramos la estación en la Antártida y ellos entonces a los 2 minutos lanzan una contramedida que es el sector antártico inglés diciendo todo esto es nuestro. Y cuando dicen todo esto es nuestro, se les va la mano, ¿no? Porque el sector que dicen incluía Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz. ¿Se equivocaron? No, porque de hecho la manejaban. De hecho, el control económico de toda esa región era solamente de ellos. Para que tengamos una idea, cómo funcionaba eso, era estancia patagónica, era una estancia inglesa, el patrón era inglés, en la estancia se hablaba el idioma del patrón, se le pagaba la pionada con cheques a cobrar en el Banco de Punta Arenas, pero con un sistema de cantina se le quedaba con casi todo el tema. Cuando suceden los hechos de la Patagonia trágica, ¿no? Suceden en este marco de cosas. O sea, los intereses afectados eran ingleses por las revueltas. Los intereses afectados eran ingleses. Bueno, y acá viene el gran desafío argentino que los argentinos conocemos poco y que se va a encontrar a Inglaterra
con una férrea oposición de Chile y Argentina juntas, y un Estados Unidos que va a hacer una demostración de fuerza importante en la zona. Un argentino en un colegio en 1940, este era su mapa. Y así será educado. En el año 46, primeras acciones del gobierno de Perón, va a declarar el sector antártico argentino. Quiero que nos pongamos en contexto. En el 45 termina la guerra. En el año 45, la relación de Estados Unidos y Argentina era tan tensa que no lo querían dejar entrar a Naciones Unidas. En este contexto, la tensión con Inglaterra por el tema de las deudas y la cosa también era muy grande. En este contexto, Perón en el año 46 dice: el conflicto que tenemos no es por la marina, es por 1 millón de kilómetros cuadrados. Y el conflicto del 1 millón de kilómetros cuadrados y la disputa a los europeos de los recursos del Atlántico Sur lo formula Juan Perón en el año 46. Disculpen la palabra, pero había que tener cojones para hacer lo que se hizo en el año 46 frente a demostraciones de fuerza que ahora vamos a ver. Este es el mapa del año 49 con la Constitución del 49. Este era el país que pensaba Juan Perón. Los yanquis lanzan una expedición a la Antártida creyendo que hay bases alemanas. ¿Por qué? Porque en el año 45, después de la rendición de Alemania, van apareciendo submarinos en distintos lados y uno aparece en agosto. Entonces dicen, esto terminó en mayo hasta agosto, ¿dónde tuvieron estos tipos? Entonces creen que hay en la Antártida puede haber bases. Y mandan una operación militar año 46, con más de casi 5.000 efectivos, portaaviones, destructores, submarinos, una cosa nunca vista acá. El video, que si pueden verlo, High Jump se llama la operación, está filmado lo que pasó. Claro, los tipos se metieron ahí con la tremenda, lo inhóspito del clima de la Antártida, no pudieron sostenerse y se tuvieron que volver. Pero la demostración de fuerza fue fenomenal. Este era el jefe de la expedición. Y los ingleses lanzan la operación Tabarín. En la operación Tabarín ya no buscan Alemania, buscan chilenos y argentinos, que los empiezan a sacar todos los testimonios que iban dejando de soberanía, para que tengamos una idea de la importancia que los ingleses le dan al Atlántico Sur. En el año 42, Londres era bombardeado por las B-2, las bombas esas teledirigidas de los alemanes, y la Argentina había dejado testimonios en la isla de Decepción. Se vinieron con un barco con 40 Royal Marines a barrer todos los testimonios argentinos. En el medio estaban bombardeando Londres. Digo, para que vayamos, o sea, tengamos una idea de la importancia que tiene para Gran Bretaña el Atlántico Sur. Y ahí Perón lanza la segunda etapa de lo que él llama el asunto magno. Perón va a llamar a este tema el asunto magno. Y este tema es la ocupación permanente de la Antártida. Pero esto está pensado con la creación del Instituto Antártico como un concepto científico de ocupación permanente de la Antártida. Una misión universal. Va a generar un rompehielos de proteínas, lo va a construir con lo que tenía, y va a fundar la base San Martín, primero, Esperanza después, donde actualmente hay familias, hay escuelas que dependen de la provincia de Tierra del Fuego, Bradley,
la base Belgrano ya apuntando a llegar al polo. ¿Qué pasó? El coronel Pujato, general Pujato, en el 55 lo va a agarrar haciendo todos los recorridos para ir al polo, vuelve y se entera que lo echaron por peronista. Entonces, todos los reconocimientos topográficos que había hecho Argentina no fueron elevados a Naciones Unidas, y los ingleses dicen, bueno, sabemos que esto lo hizo antes Argentina, pero mandamos los nombres de la toponimia a nosotros porque ellos no lo mandaron. Bueno, esto sucedió en el periodo peronista. A partir del periodo peronista tenemos una evolución en el conflicto con la Declaración de Naciones Unidas, en la época de Ilía, y la guerra. Después de la guerra se genera otro marco, que es el que nos toca vivir hoy. En ese marco se firman en 1990 los tratados o acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid ya van a establecer los lugares de pesca, problemas que vivimos hoy, y van a establecer una cantidad de condicionamientos que afectan nuestro desarrollo económico y soberano en todo el Atlántico Sur. La Argentina, por otro lado, va a crear la provincia de Tierra del Fuego, donde va a ser jurisdicción Malvinas y las islas del Atlántico Sur como la Antártida, y la Constitución del 94 introduce la cláusula transitoria de la soberanía sobre las islas como un reclamo irrenunciable de la Argentina. A esto hay que agregarle, si se quiere, la declaración de Ushuaia del año 2012, donde todas las fuerzas políticas se comprometen a trabajar por la reivindicación soberana en el Atlántico Sur. Esto es actualmente el Imperio Británico. Fíjense ustedes cómo la masa de sus enclaves coloniales están en el Caribe y en el Atlántico Sur. Visto en zonas económicas exclusivas, representa esto. Fíjense cómo entre África y Sudamérica está Europa, precisamente Inglaterra. Pero cada una de estas bases, de estas islas, son bases militares. ¿Les puedo mostrar una? Monte Agradable en Malvinas. 2 pistas de aterrizajes, aviones de guerra y de transporte, escuadrillas de aviones Eurofighter. Con estas escuadrillas hoy las Islas Malvinas constituyen el mayor poder aéreo en el Atlántico Sur. Aviones Sitkin, helicópteros Sitkin y misiles antiaéreos. Pensemos que un compatriota nuestro que vive en Ushuaia está a 800 kilómetros de la Antártida y a 3.000 de Buenos Aires, y debe estar, ¿cuánto? 3.500 de acá, para que tengamos. Y por Buenos Aires y acá es 3.800 más o menos. Y a 600 kilómetros tiene una base militar de una potencia extranjera. Hoy en el Atlántico Sur tenemos 3 situaciones jurídicas distintas. Una entre el Río de la Plata y el norte de Malvinas, sin restricciones a nuestra soberanía. Una en litigio con Gran Bretaña, y la otra bajo el paraguas del Tratado Antártico. Para cada una necesitamos una estrategia de desarrollo y presencia. Esto, bueno, son la superposición de los sectores, y esto es lo que están. Pero tenemos un problema que decimos, bueno, en este mar están ellos con licencias de pesca. Malvinas es el mayor PBI del Reino Unido con licencia de pesca nada más. Ahora bien, del lado de la Patagonia tenemos un
creciente proceso de extranjerización de tierras, con propiedades está en juego cada uno de estos recursos, el calamar, el mejillón, la merluza negra, tienen ciclos vitales y procesos de migración distintos. La afectación del recurso hay que conocer cada uno para saber qué discutimos, cómo discutimos cada recurso. Requiere de nosotros, porque ellos lo están haciendo. La canciller Malcorra, en su afán por ser nombrada en Naciones Unidas, hizo de todo por llegar a un acuerdo con los ingleses. En el tema Malvinas dijo, no, tenemos que volver a armar la subcomisión de pesca que había activado Néstor Kirchner, porque si no hablamos ahí no hay ningún lugar para hablar con los ingleses. No quieren hablar de otra cosa que no sea de lo que a ellos les interesa. Lo que les interesa son los recursos. Estamos hablando de uno de los litorales marítimos más ricos en diversidad vitícola, sin empezar a hablar de petróleo, sin introducir otros recursos que sean los de la pesca. Esto que ven acá son las flotas pesqueras vistas por fotografías aéreas de noche. Y esta es la zona donde están haciendo la prospección petrolera y han encontrado las mayores reservas que no explotan por cuestiones económicas. Paso rápidamente a otros problemas que tiene el país, la aridez. Son problemas que conocemos. O sea, cuando hablamos del agua dulce y hablamos del acceso al agua, estamos hablando del derecho al acceso al agua de los compatriotas, es decir, que estamos hablando de un recurso que el caso, aún en un país como el nuestro, que tiene o es parte de uno de los acuíferos más importantes de la región. Tenemos problemas cada vez más graves de concentración en la zona centro de nuestra población. Y esto viene por un problema asociado, ¿no? Por problemas estructurales, que si vemos el mapa del virreinato y vemos esto, vemos cómo todavía hay condicionamientos que vienen de hace más de 200 años. Pero esta red que generaron los ingleses, ferroviaria, sobre el puerto, la hemos reemplazado por el mismo embudo automotor mucho más caro. Entonces, hay regiones, ¿no?, en los cuales el costo de transporte hace insostenible una competencia y una producción. Consecuente, expulsa gente que se van concentrando en la región centro y al proceso de fragmentación social. Un tercio de nuestros compatriotas en situación de pobreza le sumemos una desarticulación territorial del país. Este es el acuífero, es una reserva incontestable y un lugar estratégico. Y dentro de este lugar estratégico está la hidrovía. La hidrovía, prestemos atención, porque hemos firmado tratados en la década del 90 y ahora se están sumando otras cuestiones para la pérdida del control de la hidrovía. ¿Qué significa esto? Sudamérica es la productora y exportadora de más del 60% de la soja. Si las grandes compañías Cargill, Dreyfus, Monsanto logran llevarse a través de la hidrovía, como pasaba con el ferrocarril británico, la soja desde Mato Grosso directamente o desde nuestro litoral, están promoviendo Montevideo como el puerto hub de todo el cereal, quitándonos el manejo portuario de nuestro litoral. Entonces, estamos ante un problema, porque si esto lo hiciéramos nosotros por una ventaja de decir logística que piensan los países, fenómeno. Pero no, lo están diciendo las grandes corporaciones, que buscan una transnacionalización absoluta de este commodity.
sigamos este problema porque este problema es grave. Porque fíjense que esta es una vía que llega al corazón de Sudamérica. 3.500 kilómetros. La región chaqueña es otra región importante. Si se quiere, yo diría que Cuyo, en términos relativos, está en una situación mejor que el resto del país. Mejor que el resto del país. Lo cual no quiere decir que estamos bien, pero estamos... Para terminar, quiero decirles, hay un pensamiento del Papa Francisco, estamos en guerra, dice, pero no nos equivoquemos, las guerras no son por religión, ni por culturas, ni civilizaciones, las guerras son económicas y las guerras son por la apropiación de los recursos de los pueblos. Y esta es la naturaleza de las guerras de la vida. Pero esto que dice el Papa tiene un antecedente importante cuando el general Perón en la carta que manda a los pueblos del mundo dice lo mismo. Las guerras del siglo XXI serán la guerra por los recursos naturales. Y nos agrega el general Perón. Las materias primas son estratégicas en un mundo súper industrializado y nos da el camino. El camino es este. Unidos seremos inconquistables, separados somos independientes. La integración americana es la solución del problema del Caribe, de la Amazonia y del Atlántico Sur. Este es el camino que tenemos que transitar. La unidad de los pueblos, que fue el camino de la emancipación americana. Este es el gran sendero que nos dejaron nuestros próceres y es el sendero que cada uno de los grandes conductores de nuestros pueblos cimentaron. Este es el camino y por eso son todos populistas. Son populistas porque fijan un camino distinto al de la dependencia. Ese es nuestro problema. Y tenemos que ser, como dice el general Perón, inconquistables. Para la felicidad de nuestros pueblos. Quiero hacer una última reflexión. Los sanjuaninos que le pusieron el cuero al ejército de los Andes no pelearon por ellos, pelearon por el porvenir, pelearon por las generaciones venideras. Somos lo que somos porque ellos lucharon para que nosotros tengamos un estatus jurídico y de derechos distintos. Y esos derechos que tenemos, que se ganaron peleando, los podemos perder en cualquier momento. Tanto los derechos políticos como los derechos sociales, como todos los derechos que tenemos. Los derechos se ganan, pero también se pierden. Y tenemos que estar muy alertas para defender los derechos que son un patrimonio de nuestro pueblo. Muchas gracias. El profesor Javier Brown en esta disertación en el marco del ciclo del pensamiento nacional.